Contar con procesos que garanticen la inclusión del talento, respaldado por una cultura, políticas y programas inclusivos, permitirá a las organizaciones crear un modelo de negocio donde todo el talento pueda prosperar, incluidas las mujeres. Porque cuando el mejor talento llega a la cima, todos ganamos. Es por eso que en PwC estamos contribuyendo con diversas actividades internas y externas para promover la igualdad de oportunidades entre géneros. Estamos comprometidos en implementar medidas que contribuyan al desarrollo, retención y promoción del talento. Nuestro objetivo es asegurar un pipeline que sea la base del liderazgo femenino de PwC en los próximos años. Diariamente afrontamos numerosos retos para seguir adelante. En Latinoamérica, los retos para una mujer profesional son mayores. Para llegar a la posición que ocupo hoy día, he enfrentado múltiples desafíos. Uno de los mayores fue ingresar a la firma en una época donde la profesión era liderada por hombres. No obstante, PwC me abrió las puertas, dándome la oportunidad de demostrar mis conocimientos, hacer valer mis puntos de vista y reconocer mis habilidades. Creo firmemente que cuando en realidad se ama y disfruta el trabajo, podemos hacer parte de ello a nuestra familia. Con amor, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas profesionales y personales. Como mujeres, debemos aprender a superar los obstáculos que se nos presentan y confiar en nuestras fortalezas para hacerlo. Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este foro de mujeres líderes en donde vamos a abordar el rol de las mujeres post pandemia, organizado por PwC de Hispanoamérica. Muchísimas personas conectadas y les doy la bienvenida. Estamos en diferentes ciudades de Hispanoamérica y justamente en este mes de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer, conmemoramos ese efeméride, una efeméride que no puede estar completa ni llamarse todavía una celebración plena hasta que no exista una sola niña en el mundo que no sea obligada a contraer matrimonio en su más tierna infancia o hasta que todas las mujeres de este planeta tengan la tan ansiada equidad en labores y remuneración. Y la pandemia ha venido a profundizar las dificultades que ya venían atravesando las mujeres al estar destinadas a llevar adelante todas esas responsabilidades, esos diferentes sombreros que la mujer se pone en su día a día, ¿verdad? Más el rol de coordinadora del homeschooling, entre otras nuevas tareas, en general el recargo de las labores del hogar. Es por ello que, por supuesto, no dudé ni un segundo en aceptar la invitación de PwC para moderar este evento, cuyas protagonistas nos van a compartir sus historias de éxito, sus historias de superación, pero también sus luchas, sus desafíos en código femenino y sin olvidar los grandes retos que siguen teniendo por delante. La dinámica de esta parte del evento va a ser la siguiente. En primer lugar, tendremos una ponencia inaugural a cargo de María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres. A continuación, vamos a tener un espacio a manera de foro en el que compartiremos con las mujeres líderes o CEOs respondiendo a una serie de preguntas. Y luego tendremos un segundo panel con dos invitados adicionales, incluyendo a un caballero que se nos va a sumar en el panel de las mujeres y entre todos van a brindarnos su mirada sobre el futuro. Y finalmente, es importante que lo digamos desde el comienzo, tendremos la oportunidad de que tú puedas hacer alguna pregunta, o sea, tendremos esa posibilidad de rescatar de la audiencia, que hay muchas personas conectadas desde diferentes países de Hispanoamérica, las preguntas de ustedes y nosotros la pasaremos esas preguntas a los panelistas. Así que comenzamos. Para la ponencia de apertura de este foro recibimos a nuestra primera invitada. Como les decía, es María Inés Salamanca, es socióloga con maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Cornell.
es coordinadora de la Oficina de ONU Mujeres de Chile. Actualmente es responsable de proyectos de ONU Mujeres vinculados a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el empoderamiento económico de mujeres indígenas, liderazgo y participación política de las mujeres, fortalecimiento de la autoestima en niñas y jóvenes, educación y capacitación para el empoderamiento económico e implementación de Women's Empowerment Principles en las empresas. Y dentro de las líneas de acción actuales están alcanzar el compromiso de las empresas para la inclusión de la mujer en la economía y que las mujeres tengan un comportamiento que contribuya a los derechos humanos de las mujeres y el alcance de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Antes se desempeñó como asesora en la misión de Chile ante las Naciones Unidas, realizando seguimiento a los temas de mujeres, infancia, derechos humanos, paz y seguridad. Y comenzó su carrera en Naciones Unidas como voluntaria, siendo la primera UNV en Chile, que es voluntaria de Naciones Unidas. Así que es un placer tener con nosotros a María Inés Salamanca. Gracias por acompañarnos, María Inés. La pantalla es toda tuya. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Ismael, por esa tremenda presentación. Y bueno, y también dentro de las responsabilidades también está como persona encargada de alianzas de la Oficina Regional de ONU Mujeres, que está basada en Panamá, para toda América Latina y el Caribe. Y también contarles que para nosotros es muy importante esta invitación porque nuestros vínculos con el sector privado son muy importantes para poder abordar el gran tema, Ismael, que ya mencionó, que tiene que ver con el impacto también del COVID y cómo promovemos el liderazgo de las mujeres en el mundo, para salir de esta crisis, ¿no? Y todos los desafíos que implica la pospandemia. Tenemos una presentación, no sé, Irina, si puedes proyectar. Bueno, contarles un poco que nosotros vemos con mucha preocupación desde Naciones Unidas el impacto del COVID en las mujeres. Hoy día nosotros vemos en América Latina un impacto porque las mujeres están en esa primera línea de la respuesta a la crisis, como aquellas mujeres que son trabajadoras de la salud, como cuidadoras, mujeres que están innovando a nivel comunitario, aquellas mujeres que son dirigentes. Y también se encuentran hoy día mujeres que están ejerciendo un liderazgo muy importante, liderazgo eficaces, ejemplares en la lucha contra la pandemia. Vemos mujeres que están en la respuesta sanitaria en la primera línea. También vemos mujeres que están a cargo, ¿cierto?, de gobiernos. Vemos ejemplos importantes, ¿no?, como en Alemania, Nueva Zelanda, donde vemos mujeres que están teniendo un rol activo. No sé, Irina, si... Sí, perfecto. Acá estamos. No sé si estamos bien con la presentación, si se está... Perfecto, gracias. No se estaba, con la duda si se estaba proyectando bien. Y lo que nosotros vemos es que la crisis ha puesto como relieve la importancia fundamental que hoy día las mujeres están entregando para responder a la crisis. Tal vez, muchas veces en trabajos que vemos que son invisibles, por ejemplo, lo que es la carga desproporcionada hoy día que vemos de la carga del cuidado, por ejemplo, ¿no? Y hoy día vemos que lamentablemente con la pandemia se han ido profundizando una serie de desigualdades y las brechas en materias de igualdad de género. Vemos que muchas desigualdades se han ido profundizando y una de ellas es la de género. Las mujeres hoy día están en la primera línea de la respuesta a la pandemia, pero no necesariamente tienen una mayor participación en la toma de decisión respecto a resolver la crisis, ¿no? Y eso podemos ver ejemplos destacados de algunas jefas de gobierno, pero hoy día en la toma de decisión de la respuesta a la crisis no necesariamente las mujeres están sentadas en la mesa para poder responder a la crisis, ¿no? Hoy día vemos también un impacto en el desempleo, expulsión de la fuerza laboral, empleos mayoritariamente precarios en la economía informal y por lo tanto un menor acceso a lo que es la protección social.
En cuanto a datos, por ejemplo, un 56.9% de las mujeres en América Latina y un 54.3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se ve un mayor impacto, se prevé un mayor impacto negativo en términos de empleo y los ingresos. Hoy día hay una mayor concentración en sectores de baja calificación y aquellos sectores que han sido más afectados por la pandemia. Hoy día hay una sobrerepresentación también de las mujeres en aquellos hogares que son más pobres, con un alto porcentaje también de hogares en situación de pobreza, donde las mujeres son incluso el único sustento de traer recursos al hogar, ¿no? Y ahí tenemos un tremendo desafío y nosotros ya veíamos como un fenómeno en América Latina de lo que llamamos la feminización de la pobreza. Y hoy día, con la pandemia, la preocupación es que esa feminización de la pobreza pueda ser aún mayor. Hoy día también vemos dificultades graves también del acceso a las mujeres a servicios financieros y también un importante, yo creo que impacto tenido y que nos ha puesto, incluso ha sido abordado por los medios de comunicación, el tema de la brecha digital. Hoy día vemos también una ampliación de la brecha digital de género, la brecha entre hombres y mujeres. Como dato, por ejemplo, hoy día solo el 48% de las mujeres en el mundo tienen acceso a Internet. Y estos son datos que estaban previos a la pandemia y según estimaciones del BID Invest, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, existe una brecha de crédito significativamente en la región, que hablamos de $5.000 millones para microempresas de mujeres y 93.000 millones para las pymes, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Hoy también vemos un aumento en la carga de cuidados por la pandemia y ha sido una de las consecuencias más graves. Si las mujeres hoy día estaban ya destinando 3 veces más de su tiempo a actividades de cuidado, con la pandemia esto se ha ido profundizando y eso sin duda limita también el desarrollo de las mujeres y también su participación en diversos espacios. Y eso yo creo que es algo que deberíamos atenderlo en todos los países de América Latina y el Caribe, ver en el fondo cómo pensamos una nueva organización social del cuidado, cómo promovemos una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres de las tareas del cuidado, del trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de niños y niñas, etc. Si podemos pasar a la siguiente, el siguiente slide. La pandemia también ha provocado una recesión económica que revertirá muchos avances que hemos tenido en la reducción de la pobreza. Hoy día, según datos de la CEPAL, estamos frente a 10 años de retroceso en participación de las mujeres en el mercado laboral. Es decir, como una década perdida, ¿ya? Digamos, porque aún así los avances habían sido súper lentos previo a la pandemia de cómo incorporamos más mujeres en el mercado laboral y hoy día nos encontramos con 10 años de retroceso. Vemos que 23 millones de mujeres se han adicionado a la pobreza, ¿no? 118 millones de mujeres hoy día que se encuentran en situación de pobreza. Hoy día vemos que hay una alta proporción de personas, hombres y mujeres, que han disminuido sus ingresos, en especial las mujeres en estos sectores que son feminizados y en el sector informal. Las mujeres se han visto mucho más afectadas por la pérdida y falta de acceso a medios de vida. Y hoy día estamos con datos, hemos levantado datos desde ONU Mujeres, hemos hecho encuestas que llamamos encuestas de evaluación rápida sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en 3 países hasta ahora. Hemos visto los datos de Chile, los datos de Colombia y los datos de México. ¿Qué nos dicen esos datos? En promedio, el 53% de las mujeres en comparación con el 50% de hombres han asumido tareas de enseñar a los niños y las niñas en el hogar. O sea, por las mismas situaciones de confinamiento, el cierre de las escuelas y las entidades que se encargan también de cuidados de niños y niñas, las mujeres han tenido que asumir una carga extra. Y vemos también que un 42% de las mujeres en comparación con el 39.6% de hombres han perdido su trabajo o sus negocios durante la pandemia. Y otro flagelo que nosotros llamamos que es la pandemia en la sombra, que es la violencia contra las mujeres. Esto ha ido aumentando en todos los países independientemente de su nivel de desarrollo, ¿no? Y esto ha sido un aumento que se ha visto no solamente en la violencia doméstica al interior del hogar, en el ámbito privado, sino que también la violencia en el espacio público. Hoy día también vemos
un nuevo fenómeno que ya lo veíamos, pero que con la pandemia ha sido mucho más evidente, la violencia en los espacios digitales, por el mismo tema del aumento de uso de las plataformas digitales, el acceso a Internet, por las razones de estudio, trabajo, etcétera. Había un aumento también de las situaciones de ciberacoso, que yo creo que eso es uno de los temas hoy día que, digamos, como problemáticas emergentes, donde en América Latina y el Caribe no hemos podido avanzar en marcos regulatorios que permitan realmente atender este problema. Y los otros temas que tienen que ver con derechos políticos electorales también han sido motivo también de preocupación. La siguiente, por favor. ONU Mujeres llevó a cabo en esta encuesta, y algunos de los datos también que pueden ahí ustedes visualizar, es que hoy día hay una mayor preocupación respecto al análisis de la situación. Necesitamos que los países avancemos realmente para poder tener mejores planes de respuesta, poder tener también datos que permitan poder realmente sacar una fotografía actual del impacto del COVID, el impacto diferenciado que llamamos entre hombres y mujeres. Hoy día creo que nos faltan muchísimos datos que tengan que ver con el tema de los ingresos, con el tema del empleo, con realmente contar con datos del impacto hoy día del COVID, lo que significa el aumento de la violencia. Y otro tema, la siguiente por favor, que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Hoy día vemos que la pandemia está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, tanto en el acceso y compra de bienes alimentarios como la producción de alimentos se han visto hoy día mucho más difíciles para las familias. Necesitamos mayor cantidad de datos desagregados por sexo, pero lo que sí vemos es que hay una mayor dificultad para poder acceder a alimentos. Hoy día, por ejemplo, en datos en Colombia, el porcentaje de mujeres que atraviesan dificultades para acceder a productos alimenticios o víveres fue mayor que el de los hombres, refleja una diferencia porcentual de un 2.2%, y en Chile y México los hombres reflejan, por ejemplo, haber tenido mayores dificultades para acceder a productos alimenticios que las mujeres, lo que indica una diferencia porcentual entre ambos sexos de 8.3 y 2.6 puntos respectivamente. La siguiente, por favor. Y aunque los datos indican también que los hombres tienen más probabilidades de morir a causa del COVID-19, hay un impacto emocional y de otras enfermedades o afectaciones a la salud que recae también de manera desproporcionada sobre las mujeres en la mayoría de los países. Hoy día se está poniendo una especial atención también, y creo que ha sido, mientras va evolucionando también está la crisis de la pandemia, hemos visto que la salud mental pasa a ser hoy día una de las preocupaciones. Creo que necesitamos avanzar mucho más en nuestros países para poder atender hoy día respecto al impacto emocional que ha tenido. Si ven también las tasas de solicitud de atención, incluso por temas de suicidio y otros por temas también de depresión, las políticas hoy día deberían ser muy integrales para poder salir de esta crisis, ¿no? Y hoy día tenemos también en promedio que más del 35% de las mujeres dicen haber experimentado una enfermedad física o sentir incapacidad para realizar rutinas habituales de cuidado personal o de salud, en comparación con el 28% de los hombres. O sea, esto implica que no hay que entender solamente, obviamente, la crisis del COVID, nos ha quedado todo ya en evidencia que no es solamente un tema de respuesta sanitaria, sino que tenemos que tener respuestas integrales que aborden las distintas dimensiones sociales, también lo psicológico, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar, y acá el liderazgo de las mujeres yo creo que puede aportar muchísimo en esa visión, ¿no? La siguiente, por favor. Durante la emergencia sanitaria también lo que hemos visto, producto del cierre de la escuela, lo que mencionaba, la virtualización de la educación, el aumento de la responsabilidad de los hogares, en los hogares sobre las tareas educativas, las mujeres principalmente han asumido tareas de educación, de enseñar a niños y niñas más de lo habitual, una carga adicional, y en promedio el 53% de mujeres en comparación con el 50% de los hombres, 3 puntos porcentuales de diferencia. En los 3 países reportaron la suspensión de clases, cancelación de las escuelas, y eso tiene un impacto obviamente directo. Y esto es un punto importante porque si queremos que las mujeres
recordemos que hay un retroceso de 10 años, las mujeres han tenido que salir del empleo formal. Tenemos que pensar en el tema de atender la problemática del cuidado para que aquellas mujeres puedan retornar al empleo, ¿no? Y eso tiene que también estar en el centro de las tomas de decisión hoy día de respuesta a la crisis. La siguiente, por favor. La crisis, como decíamos, ha multiplicado el trabajo doméstico no remunerado, ha puesto de manifiesto la centralidad del trabajo de cuidado, un trabajo que en los sistemas de salud y en los hogares permite salvar vidas, sostener los hogares convertidos, yo diría, en el centro neurálgico de las medidas de confinamiento, pero yo creo que hemos llegado a un punto de crisis, digamos, de esta organización social de los cuidados y debemos atenderla para poder salir de mejor forma y volver, incluso nuestra sociedad en forma fortalecida, tienen que, para poder salir de esta crisis, volver en forma fortalecida a atender el tema del cuidado. La siguiente, por favor. Digamos también que en los 3 países tenemos un 66% de las mujeres que indica que su pareja se implicó también en mayor medida en las tareas domésticas y el trabajo de cuidado. Entonces también eso nos indica que hay una oportunidad hoy día con esta crisis de avanzar hacia una organización social que permita una corresponsabilidad entre hombres y mujeres de las tareas domésticas y de cuidado, ¿no? Hoy día hay un promedio de brecha importante en esto, tareas que hoy día están dedicando a las mujeres a la alimentación, limpieza, incluso las actividades recreativas. Yo les cuento que en términos de datos, por ejemplo, cuando hicimos la encuesta en Chile, hubo un aumento comparado con el periodo previo a la pandemia, un aumento de 9 horas más a la semana que las mujeres están dedicando al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado. 9 horas más a la semana, ¿no? Y eso nos tiene que preocupar como sociedad en general. La siguiente, por favor. Y en términos también de empleo, las mujeres han visto hoy día, tanto hombres y mujeres, yo diría, que han sido afectados por la pérdida de puestos de trabajo, disminución de horas de trabajo y de salario, y hoy día en promedio el 42.2% de las mujeres ha perdido su trabajo y un negocio en comparación, ¿cierto?, con los hombres. La siguiente, por favor. También esto mezclado también en la región con una crisis migratoria que también hay que considerarlo. Muchos están migrando, incluso no estamos hablando solamente entre países, sino que al interior de los países también hay una migración. Hoy día, digamos, como era la migración antes campo-ciudad, hoy día también hay una migración reversa, ¿no? Y es producto también por la pérdida de empleo en los principales centros urbanos, y eso también lo hemos visto en mayor medida en países como México y Chile, donde esta diferencia ha sido mucho más marcada. Yo creo que va a ser muy interesante ver, pero para eso necesitamos levantar los datos que vayan levantando estos cambios migratorios de movilidad al interior de los países. La siguiente, por favor. Como decíamos, hoy día la pandemia se ha convertido en una crisis que no solamente es económica, es social, es política en muchos países y que ha tenido un impacto directo en la participación de las mujeres en la vida económica. Las pérdidas de empleo siguen ocurriendo, las pérdidas de ingresos y hoy día, como decíamos, podemos llegar, según datos de la CEPAL, a 118 millones de mujeres en situación. O sea, creemos que acá estamos en una situación de crisis de emergencia. El otro tema, y lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, hoy día los países deben avanzar a generar planes de emergencia, y habla así, de emergencia para atender la violencia de género. Y eso también es algo importante. Hoy día tenemos una crisis de cuidado, una crisis de violencia, una crisis del empleo para las mujeres, y creo que cuando nosotros planteamos, y muchos de ustedes deben conocer, existe una agenda de desarrollo sostenible de aquí al año 2030, y íbamos avanzando lento, pero algunos países ya estaban alcanzando a cumplir ciertas metas, sobre todo lo que tienen que ver con el tema de acceso, por ejemplo, a recursos económicos por parte de las mujeres, acceso también a empleos de mejor calidad,
Y esta pandemia ha significado un retroceso y es posible que algunos países no lleguen a alcanzar esas metas que se habían comprometido, ¿no? Entonces, último mensaje, el liderazgo de las mujeres es muy importante para avanzar en la reconstrucción, en una recuperación económica sostenible. Es necesario también, tanto hombres y mujeres en alianza, prioricemos la inversión para que alcancemos las políticas de igualdad de género. Necesitamos mecanismos de las mujeres, aquellas instituciones que se dedican a avanzar por los derechos de las mujeres que sean más fortalecidas, que cuenten con el presupuesto, y también necesitamos un rol del sector privado mucho más activo en promover también modelos corresponsables, en dar cuenta de estas temáticas y en promover el liderazgo de las mujeres al interior de cada organización y hacia afuera. Entonces, acá vuelvo a agradecer la invitación de PwC, porque es importante también tener estos diálogos, estas oportunidades. Así que, bueno, agradecemos nuevamente la invitación y esperamos que todos nos comprometamos también para salir de esta pandemia y tener también medidas conjuntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Inés. Y la verdad que me fascinó, porque si bien todos nosotros hemos escuchado de una u otra manera que el impacto hacia la mujer, y lo decías muy bien con el tema de que posiblemente sí para el hombre está afectada su vida con el tema del COVID más que para la mujer, sin embargo hay una serie de repercusiones y consecuencias a largo plazo para la mujer que no son las mismas que para el hombre. Y sobre todo a mí me queda esto del impacto emocional y otras afectaciones a la salud que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, y el tema de la contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, que posiblemente implicaría ese retroceso de 10 años en lo que se ha logrado con la mujer. Así que realmente aplaudo todos esos datos y esas estadísticas que nos has puesto en nuestro consciente para entender la importancia de lo que sigue a continuación y de la experiencia que vamos a poder escuchar de cada una de nuestras siguientes panelistas. Y por supuesto, María Inés se queda con nosotros y se va a incorporar más adelante de vuelta al panel. Recuerda que si estás escuchándonos, si estás viéndonos, si eres parte de la audiencia de este fantástico foro, al finalizar tendremos unos minutos para responder a tus preguntas, así que por favor en el chat puedes ya ir escribiendo. De hecho, estoy seguro que surgieron varias preguntas ya de la participación de María Inés. Para que no se les olvide, las pueden ir poniendo en el chat del foro, y al finalizar vamos a dedicar unos minutos y seleccionar alrededor de unas 5 preguntas que representen a la audiencia. Entonces, en este momento de nuestro foro es el instante idóneo, ideal para recibir a 4 destacadas panelistas que se van a incorporar en este foro de mujeres líderes para conversar acerca de este tema. Y quiero comenzar por Claudia Boeri, que es presidenta de SAP, región sur de Latinoamérica, que está conformada esa región por Argentina, por Chile, por Uruguay, por Paraguay y Bolivia, y desde 2018. Desde esta posición está enfocada en consolidar el crecimiento de la compañía en la región. Bienvenida, Claudia, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Ismael, y un saludo para todos los que nos están acompañando hoy en día. Gracias. Enseguida vamos a comenzar con las preguntas. Voy a seguir presentando al resto de las panelistas. Marisol Arcia es Territory Senior Partner de PwC Interaméricas, la cual está conformada por las firmas de PwC o PwC en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y República Dominicana. Asumió esta posición en julio de 2019, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo en la región. Marisol, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos y gracias a ti, Ismael, por la presentación y a todos por acompañarnos. Gracias. Nuestra siguiente panelista es Claudia Jáñez, es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en México, consejo que integra a más de 51 empresas globales con presencia en México y que busca construir un diálogo continuo con el gobierno. Es miembro independiente de la Junta Directiva de Grupo Industrial Saltillo e impulsora del desarrollo y el empleo en América Latina. Ideal, 2 empresas mexicanas de gran éxito en temas industriales. Hasta el 28 de febrero,
Claudia ocupó el cargo de presidente para América Latina y directora global de diversidad e inclusión en DuPont. Así que orgullosos de tenerte en este panel. Claudia, buenos días. Buen día, Ismael. Un gusto. Gracias por la invitación. Un placer. Y vamos a presentar también a Olga Cantillo, que es vicepresidenta ejecutiva, gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá S.A. y que cuenta con 30 años de experiencia profesional en la industria financiera, con especialidad en banca y mercado de valores, y ha tenido bajo su cargo responsabilidades de operaciones de inversiones y bancarias en instituciones financieras locales y regionales. Es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Bolsas, FIAB. Es secretaria de la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, tesorera de la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de las Américas, director independiente de BI Bank Panamá, asociada fundadora de la Asociación de Mujeres Directoras Corporativas de Panamá, directora de Fundación Cali Canto y miembro de Renaissance Executive Forums Panamá. Olga, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros y además siendo tan joven, no sé cómo le haces para poder hacer tanto. Buenos días. Buenos días, Ismael, buenos días a todos y muchas gracias a PwC por la invitación que nos hacen hoy. Gracias. Un placer. Vamos a comenzar y la dinámica de este panel es escuchar las diversas formas en que ustedes pueden aportar a una misma pregunta. Entonces, voy a hacer una pregunta y les voy a ir guiando para escucharles lo que vivieron, porque al final nosotros nos conectamos con las experiencias personales de cada uno de ustedes, desde su espacio, desde la industria donde están, desde la realidad del país, que puede ser diferente a otro. Entonces, me quedo contigo, Olga. ¿Y cuál fue tu respuesta inicial hace un año cuando comenzó la pandemia? Bueno, para nosotros, cuando ya se estaba viendo lo que estaba pasando del otro lado del mundo, lo que hicimos fue anticiparnos a los eventos que podían darse de este lado y nos preparamos, siempre teniendo en consideración el bienestar de nuestros colaboradores y de nuestros clientes y de poder proveerle al mercado panameño la continuidad de las negociaciones en la bolsa y de los diferentes servicios que nosotros ofrecemos. Para nosotros fue muy importante la transición hacia una modalidad de teletrabajo y poder asegurarnos que nuestros colaboradores iban a estar bien en sus casas. Sabíamos que iba a ser una situación muy difícil, toda vez que si había una emergencia nacional como se vio, de tener que irnos inmediatamente a trabajar desde casa, iban a estar las parejas, el resto de la familia, cuántas personas vivían ahí, y el tema de la salud mental para nosotros fue primordial. Así que fue algo en lo que estuvimos trabajando. Claudia Jáñez, ¿cómo lo viviste tú hace un año y el mundo en el cual te desarrollas? Pues mira, Ismael, la verdad es que creo que nos tomó por sorpresa. En el caso de Latinoamérica y México en particular, en DuPont que lideraba, tuvimos que activar los comités de crisis regionales, el comité de crisis global, y me parece que rompió con todos los planes que teníamos en ese momento, personales, empresariales, de país. Y me parece que además hizo que todos regresáramos como a las bases de la sociedad, a las bases de la familia, el tener que confinarnos, el tener las empresas que ver por la salud, por la seguridad y en primer lugar, y además empezar a vivir una crisis económica sin precedentes. Me parece que fue una situación nunca antes vista, que sí sacudió a la humanidad, sacudió particularmente, me parece, a nuestros países en la región, y que vino pues, si me permiten, a desnudar la expresión, las vulnerabilidades que tenemos en nuestra sociedad y el cómo los empresarios, chicos, medianos y grandes en nuestros países, tenemos que contribuir muchísimo más para que acortar estas brechas sociales, empezando por nuestros empleados y la protección de sus familias, Ismael. Gracias, Claudia. Marisol, ese recuento de hace un año, ¿cómo está en tu mente? Definitivamente nunca antes visto, Ismael. Es una experiencia única para todo el mundo. En PwC y en nuestro territorio, pues
pues ya estábamos prácticamente avanzando y siguiendo todas las noticias del network. En ese sentido, pues tenemos un sistema de seguridad bien fuerte y la tecnología pues nos permitió desde el día 1 en todos los países, cuando se dio el cierre total, estar con toda nuestra gente trabajando remotamente. La verdad que fue totalmente nuevo. Es primera vez que estábamos trabajando todos desde casa. Eso es algo digno de admirar porque las personas se adaptaron rápidamente. En todos los lo primero fue nuestra gente y definitivamente también atender a nuestros clientes. Entonces yo creo que eso es un granito de arena a la sociedad cuando tú agarras a todo el personal de tu empresa y te preocupas por su bienestar, por su salud mental, por adecuarles un sitio de trabajo y preocuparte sobre todo de que estén bien todos en su familia. Tomamos las precauciones también en medidas de salud y la verdad ha sido bastante fuerte la experiencia porque como bien saben todos es un tema que golpeó no solamente la economía de los diferentes países, que como bien señala Claudia, hay diferentes sociedades, inclusive en un mismo país tenemos diferentes sociedades y teníamos que entonces abarcar todos esos problemas que iban saliendo diariamente. Pero lo tomamos el reto, de verdad. Yo empezando mi liderazgo, tenía meses de estar en esta posición y la verdad que fue bastante... el choque fue tremendo, pero yo creo que esa es la fortaleza también de las mujeres, ver y actuar de una manera protectora y ya te digo, lo primero que corrimos a proteger fue a nuestra gente. Muy bien, Marisol. Claudia Boeri. Bueno, en nuestro caso, SAP, una empresa abocada a la tecnología y a la innovación, el hecho de salir a trabajar a casa o quedarnos en casa no fue una novedad, no fue un impacto. Tecnológicamente estábamos preparados. Sin embargo, el impacto sí se vio en cada uno, ¿no? En la experiencia de incorporar la vida familiar a la vida, al horario laboral y lograr esa convivencia para también un sano equilibrio. Y la verdad es que la manera en que decidimos afrontar esta crisis es poniendo el foco en lo importante, en lo vital, que desde el punto de vista del negocio tiene que ver con la continuidad y la atención a los clientes, pero esto no es posible si el foco no está en nuestra propia gente, en nuestros propios colaboradores, ¿no? Con lo cual, más allá del día 1, ¿no? Que ya hace un aniversario de eso, tocó desarrollar una serie de iniciativas con agilidad, con apertura para escuchar y sobre todo poniendo incluso herramientas tecnológicas como las que nosotros tenemos para poder estar cerca, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar cerca a través de una pantalla, pero utilizando tecnología? Entonces preguntamos, encuestamos, hacemos pulsos y nuestros mismos colaboradores nos van dando señales de por dónde avanzar. Como te digo, a un año del aniversario, hoy hay un montón de prácticas en marcha en nuestra compañía, pero el foco sigue intacto. La continuidad del negocio, de nuestros clientes y con nuestros clientes, y la salud física, emocional y mental de nuestros colaboradores. Y es maravilloso porque escuchándoles a ustedes y viendo que además, y esto lo tengo que decir porque como periodista estuve muy atento a todo lo que pasó con los gobiernos y la pandemia y la reacción de los gobiernos. Y realmente en un momento, después de los primeros 3, 4, 5 meses, no recuerdo cuándo salió ya un estudio a nivel global que dijo que muchos de los países que mejor habían reaccionado al tema de la pandemia eran países donde las mujeres eran presidentas de esos países, cosas que habló muy a favor de ese liderazgo femenino, ¿verdad? Y esa toma de conciencia de actuar. Entonces, María Inés nos ponía hechos, nos habló de estadísticas. Yo quiero volver a esta segunda ronda, comenzando por Olga, y que ustedes nos respondan 2 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿consideras que las mujeres se han visto en desventaja en cuanto a las obligaciones en el contexto de la pandemia y por qué? Y al mismo tiempo,
que nos digan qué medidas solidarias han incorporado en sus empresas para mitigar este impacto. O sea que es una doble pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos que sí vieron de desventajas para la mujer y ese apoyo que han cogido? Sí, no, definitivamente, y no voy a hablar sobre cifras ni estadísticas porque María Inés nos puso muy bien en contexto cuál ha sido el impacto que tiene y ha tenido, sigue teniendo lo que es la pandemia de COVID. Definitivamente el que las mujeres se hayan tenido que transicionar hacia una modalidad de teletrabajo implicaba que esas horas o largas jornadas de trabajo para las mujeres, que son aquellas que son en la mañana atendiendo a sus hijos y a sus parejas antes de retirarse para el trabajo, trasladarse al trabajo, estar en el trabajo, trasladarse a la casa, continuar con lo que es la cocina, la atención de los hijos, a lo mejor el cuidado de un adulto mayor o adultos mayores en casa. Se complica y es un reto para las mujeres porque ahora tienen que hacer eso desde casa. Si bien no se tienen que desplazar a sus lugares de trabajo, tienen eso ahí. Yo admiro y me quito el sombrero para aquellas mujeres que tienen niños pequeños, que no entienden de que la mamá está en una reunión virtual y que no los puede atender en ese momento. Entonces, ese multitasking del cual se ha hablado por muchísimos años de que sí se hace, que no se hace, que sí es efectivo o no es efectivo, lo han tenido que poner a funcionar las mujeres, por lo que el reto es muchísimo. El reto de estar en casa, el reto de tener una pareja o ellas mismas perder su trabajo. María Inés lo hablaba perfectamente, las estadísticas y la data que se cuenta en estos momentos. Entonces, eso es importante. ¿Qué hicimos nosotros a nivel de la bolsa? También, como hablaban mis compañeras, el tema de las encuestas, ese acercamiento, esa cercanía, estar pendiente de qué era lo que pasaba y con el cuidado de no generar expectativas falsas, porque en el momento que tú preguntas algo, porque van a hacer algo, no. Queremos saber qué es lo que está sucediendo, cómo podemos apoyar a aquellos, porque de alguna manera u otra hemos sido afectados por un familiar, por nosotros mismos, alguien que ha tenido el virus, alguien cercano a nuestra familia que ha fallecido por el virus, el tema económico. Entonces, estar muy pendientes y nosotros, en nuestro caso, apoyamos a nuestros colaboradores en temas no solamente de salud mental y física, sino también a nivel económico, muy pendientes de lo que está pasando en las casas de ellos. Muy bien, Olga. Claudia Jáñez, ¿qué detectaron ustedes y qué tipo de iniciativas surgieron a raíz de esas necesidades? Mira, yo creo que primero que nada, si logramos aprender de esta pandemia, me parece que vamos a salir como mejores personas, mejores empresas y mejores ciudadanos. Con base en esto, lo que nosotros nos preocupamos, ya que se había controlado la salud, ya que se había controlado el tema del home office, y te imaginarás que además siendo una empresa manufacturera, pues además tienes que preocuparte en cada país por tener un control extra en la sanidad, en aquellas líneas de producción que pudieron continuar produciendo. Una vez que está esto, Ismael, me parece que el foco fue la salud mental. Y eso creo que ha sido una repercusión que ha habido en todo el mundo, no nada más en temas de depresión. Creo que todos ya pasamos por todos los temas mentales: tristeza, depresión, ansiedad, incertidumbre. En algunos días, felicidad, tuvimos que pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo todos confinados, o la mayoría confinados. Los cumpleaños, ya muchos van por su segundo cumpleaños en esta situación. Y además este estrés del que hablaba Olga y del que hablaba María Inés, me parece que para nosotros fue el foco. Abrimos una línea de ayuda gratuita, psicológica para los empleados y para sus familias. Y esto es increíble porque las llamadas, Ismael, aumentaron 50%. Esta línea ya la teníamos, pero las llamadas aumentaron 50%. Evidentemente son llamadas confidenciales. Lo único que sabemos o sabíamos nosotros es el porcentaje o el número de personas conectándose. Entonces me parece que al fin liderar es un arte.
y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, a este antes y a este después de COVID, Ismael. Y yo aprovecho para disculparme con todos ustedes. Me tengo que retirar en unos minutos. Agradezco a PwC la invitación y sobre todo les agradezco que hagan estos foros y regionales, porque me parece que hoy más que nunca tenemos que estar unidos, tenemos que hablar de estos temas, porque tenemos que reconstruirnos como personas, tenemos que reconstruir nuestras economías y tenemos que reconstruir nuestros países. Cuentan conmigo en PwC como siempre y les agradezco muchísimo. Y a mis queridas panelistas, Marisol, Claudia, Olga y María Inés, el mayor de mis respetos por sus trayectorias profesionales. Y a ti, Ismael, también. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Un placer contar contigo. Y sabemos que es un día donde tienes también otro panel más porque es el mes de la mujer y hay muchos eventos alrededor de la mujer y especialmente en esta circunstancia de la pandemia. Así que gracias por estar en este maravilloso foro y aportar con tu experiencia y con tu trayectoria y tus ideas. Muy bien, entonces gracias. Vamos a continuar con Marisol. Marisol, ¿qué nos puedes compartir los desafíos que encontraron y las iniciativas o las oportunidades de responder a ellos? No, definitivamente que muchos desafíos y como bien han informado Claudia y mis compañeras acá, el primer desafío fue exactamente eso, cómo mantener a la gente trabajando desde casa y procurando también una salud mental. Igualmente, tenemos siempre a disposición psicólogos dentro de la firma y hubo una línea abierta para quien quería pues, desahogar sus temas y realmente conversar sobre los problemas. No obstante, nuestra naturaleza del trabajo, trabajamos en equipo y ese trabajo en equipo es el que hace que la relación sea más personalizada y estemos más pendientes del personal. Entonces la comunicación era muy directa entre el líder y el resto del equipo, así que allí pues creo que las cosas se pudieron alcanzar de una manera más personalizada. No obstante, para los temas de la mujer, igual con la carga no remunerada que se tiene en el hogar, lo que se trataba también era la flexibilidad del trabajo. Nosotros como trabajamos por proyectos también, eso le permite no acogerse a un horario exacto, pero sí tener un tiempo perentorio para terminar el proyecto. Entonces, eso también ayuda al tema de la flexibilidad y definitivamente que esto nos ha enseñado a que tenemos que ir a revisar las políticas de flexibilidad para la mujer para poder nivelar esa carga en el hogar no remunerada. Definitivamente, Ismael. Gracias, muchas gracias, Marisol. Claudia Boeri. Bueno, en nuestro caso está claro que sí hay una carga de la vida cotidiana que se suma a el trabajo laboral, al profesional, ¿no? Muchas de nosotras somos madres, tenemos a nuestros hijos haciendo escuela en casa y bueno, eso requiere trabajo, requiere estar. Hay un spot publicitario muy simpático, ¿no? Una campaña que se llamó Ayudadores, en realidad fue organizada por la ONU y la Unión Europea. Y la verdad que acá el spot pone el énfasis en que todavía hoy los varones, los hombres, se ven como ayudadores de las mujeres en las tareas del hogar. Y lo que tenemos que lograr es esa equidad que es necesaria, ¿no? Para poder repartirnos equitativamente lo que hay que hacer y lograr esa armonía, ese balance para poder juntos mantener nuestras profesiones, ¿no? En SAP, como mencionaba hace unos minutos, tuvimos una extensa variedad de iniciativas, ¿no? Y no solo dedicada a las mujeres, sino a todos nuestros colaboradores en general. Incorporamos y profundizamos sesiones de mindfulness, de PNL, ergonomía, ¿no? Como estar tantas horas sentadas y tal vez sin tanto movimiento como era el caminar por una oficina. También colocamos un programa de asistencia a empleados y algo en particular alrededor del tema de violencia.
se incorporó un protocolo en Latinoamérica con el objetivo de asistir a víctimas de casos de violencia para que tuvieran una red, un punto de contacto para poder canalizar. Temas muy, muy concretos, nuestros tiempos de reuniones hoy se han acortado. Nuestra herramienta para fijar una charla, una videoconferencia, en lugar del clásico 30 minutos, hoy es de 25, en lugar de la clásica hora, hoy nuestra herramienta nos propone 50 minutos. ¿Por qué? Porque esos minutos extras nos permiten recuperar, oxigenar, caminar, ¿no? Y la verdad es que hoy hablamos de salud mental sin ningún estigma. En octubre lanzamos una campaña que se llamó Are You Okay? ¿No? Porque uno dice salud mental y piensa en problemas mentales, y en realidad necesitamos el equilibrio físico, emocional para poder estar bien como personas y a partir de ahí volcarlo a la salud, ¿no? Y esta campaña interna nos permitió hablar de estas cosas sin tapujos, sin vergüenza, y el decir, sí, hoy estoy sobrepasado, y poder comentarlo y recibir ayuda, consejo, ¿no? Ahora en abril, el 27, vamos a tener nuestro propio Día Mundial de la Salud Mental, y en definitiva, Ismael, un conjunto de iniciativas que están para quedarse, pero que estoy segura que vamos a seguir evolucionando e incorporando, porque de eso se trata, ¿no? De continuar hacia adelante y recibir el feedback de nuestros colaboradores para poder mejorar. Así es, Claudia. Qué importante lo que has dicho, porque de hecho los expertos en salud han dicho que todos, de alguna manera, todos nosotros, después de este confinamiento, vamos a sentir secuelas psicológicas dentro de nuestra manera de ver el mundo. Le llaman el síndrome de la cabaña a lo que ha provocado el confinamiento, y hasta yo lo he sentido, que era un nómada antes de la pandemia y vivía en aeropuertos, y ahora he dado 2 o 3 viajes y es rara la sensación que uno siente, y veo cómo me ha afectado psicológicamente el tema de tantos meses estar confinados, el tema de tanta hemorragia de información, de cosas que sí son un peligro, porque hemos visto morir a muchos colaboradores, compañeros de trabajo, seres queridos, y eso tiene un impacto emocional y psicológico que hoy a las empresas le ha tocado más que nunca entender que es parte del bienestar emocional de los colaboradores, porque somos una familia. Ha sido extraordinaria esta primera parte. Ustedes no se van, Olga, Marisol, Claudia, y yo lo que quiero es recordarles a todos los que están escuchándonos que vamos a tener, después de esta próxima parte en el foro, vamos a tener la posibilidad de intercambiar preguntas de ustedes y que nuestras panelistas y nuestro panelista que ahora se suma pueda responder. Así que si estás en la audiencia, si estás escuchándonos, por favor, recuerda que tendrás unos minutos al final para que algunas de esas preguntas puedan ser respondidas por nuestros invitados. Y para nuestro segundo panel de la mañana, vamos a recibir de vuelta a María Inés Salamanca de Mujeres ONU, quien se suma al panel, y también a Orlando Marchesi, quien es abogado egresado de la Universidad de Lima. Actualmente es el Country Senior Partner de PwC Perú. Y en esta segunda vuelta de conversación, yo creo que haremos el ejercicio de mirar hacia el futuro, las posibilidades de tomar acción en el hoy, en el aquí y el ahora, para poder mejorar positivamente el mañana. Y vamos a manejar una dinámica similar a la que hicimos en el primer panel, donde yo les voy a hacer una serie de preguntas, los panelistas irán respondiendo, y quiero comenzar justamente con Orlando. Bienvenido, buenos días, Orlando. ¿Y qué crees que estamos haciendo diferentes desde las organizaciones a raíz de la experiencia pandémica? Buenos días ante todo, y bueno, muchas gracias por la invitación. Te diría, nosotros al menos aquí en el Perú, desde hace por lo menos unos 3 o 4 años venimos trabajando el tema de igualdad de género, y a nivel gremial hay una iniciativa muy buena, tiene casi un año ya, que se llama Líderes por la Equidad. Es un grupo conformado por casi 100 gerentes generales de empresas en el Perú. Y lo que tratamos de hacer es impulsar las iniciativas de igualdad de género
tratando de cascadearlas hacia las empresas más chicas, ¿no? Creo que todos somos conscientes que el COVID, la crisis esta del COVID ha traído muchísimos problemas económicos, sociales, pero también, como hemos escuchado en la exposición, un retroceso con respecto a los avances que ya se habían venido dando para poder acortar la igualdad de género, ¿no? Y vemos también en diversos estudios como el Women in Work Index cómo estamos regresando, digamos, a niveles de hace varios años, ¿no? Digamos que en el tema de estudios que se han hecho en la OCDE, pues regresamos al 17 con respecto a los temas de paridad, o como hemos visto también que nos ha comentado María Inés, 10 años regresamos al tema de desempleo. Entonces, creo que mirando a futuro el tema, si bien ya veníamos en diversos países con algunos grados, un poco más, un poco menos, avanzando en estos temas, el acelerador, ¿no? Y ponerle un acelerador, no solo porque ya de por sí, si no lo acelerábamos, nos íbamos a demorar mucho para poder cerrar las brechas, sino sobre todo por el tiempo que hemos perdido, ¿no? Debido a la pandemia. Yo creo que al menos acá en el mercado donde estamos nosotros, estamos muy, muy activos y son cada vez más los hombres que nos involucramos en la causa, porque cuando empezamos, imagino que las realidades deben ser similares, pero cuando empezamos a conversar sobre estos temas en diversos foros, uno mira al público y el público es predominantemente femenino. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están los hombres, ¿no? Es importante en que los hombres también nos comprometamos a involucrar a otros hombres en la causa, porque esto no es solamente un tema femenino, es un tema de justicia, es un tema de equidad, está dentro de los valores, digamos, de nuestra firma, y creo que no es solamente un tema de PwC, o sea, es un tema de hacer las cosas que están bien, ¿no? Entonces creo que lo que estamos haciendo nosotros, al menos aquí desde el Perú, comprometiendo a los líderes empresariales que lamentablemente, bueno, son mayoritariamente hombres, ya es un paso importante, ¿no? Gracias, Orlando. María Inés, en tu presentación hablabas de hechos, de estadísticas. Desde ONU Mujeres, ¿hay un plan de acción para hacer las cosas diferentes? O sea, ¿proponen ustedes temas específicos que deben cambiar a raíz de lo que hemos visto que la pandemia está dejando como secuelas no tan positivas para la mujer? Sí, efectivamente hay una serie de recomendaciones que estamos trabajando, apoyando, ya hemos hecho en distintas instancias apoyo a los gobiernos con estas recomendaciones. El secretario general de Naciones Unidas hace muy poco, en el marco del 8 de marzo, sacó una serie de recomendaciones que tiene que ver incluso por el impacto del COVID en la vida de las mujeres y aquellas medidas urgentes que tenían que ser tomadas por los estados. Uno que ya mencioné en la presentación tenía que ver con generar planes de emergencia para atender el tema que ya las panelistas también mencionaron, el tema del aumento de la violencia contra las mujeres. Es una urgencia, ¿no? Y ahí el tema de atender esta problemática. Otro tema también que priorizó fue el tema de cuidados, que hablamos también en la presentación, y otro que tiene que ver con las alianzas público-privadas para poder también pensar en estrategias para la recuperación económica y para la recuperación del empleo. Yo diría que esos son los temas como más prioritarios, además de los temas sanitarios, que hoy día no tenemos que bajar la guardia, ¿no? Es importante destacar que tenemos países que están en la región en una tercera ola de contagios, ¿no? Y no bajar la guardia en lo que es la respuesta sanitaria, ¿no? El tema del cuidado, cuidarnos, incluso países que ya están en un proceso de vacunación, pero a pesar de eso, no bajar la guardia con esto. Y el principal mensaje, digamos, que estamos
haciendo en los trabajos con los gobiernos, hemos tenido diálogos con las ministras también de la mujer en la región, es decir, poner a las mujeres también en el centro de la respuesta, ¿no? Que las mujeres también, que su voz también sea escuchada cuando se piensan las medidas de recuperación, porque esto no solamente, digamos que no tenemos que trabajar en silo, y lo que dice Orlando es muy importante, acá tenemos que también involucrar a los hombres en lo que es el avance de la igualdad de género, pero también en lo que es la respuesta. Tenemos que estar hombres y mujeres y la voz de ambos sea escuchada para atender a la crisis. Gracias, Marinés. Marisol, ¿algo que aportar en este tema de justamente qué podemos hacer diferentes, qué lecciones aprendidas nos deja la pandemia? Definitivamente muchas lecciones. La primera es que hay demasiada desigualdad y ya lo hemos hablado bastante, ¿verdad? Esto ha desnudado no solamente el tema de lo interno de los hogares, sino también el tema de los diferentes países y la necesidad de la sociedad de estar en un mundo más equitativo. Hablando del género, yo creo que el desafío con la mujer es primeramente que todas las empresas, no solamente el gobierno, sino las empresas privadas, revisar los temas de flexibilidad hacia la mujer, las políticas de flexibilidad. Esto tiene que ser direccionado más al apoyo de la mujer en el hogar y buscar ese balance que requiere la mujer para poder desarrollarse de manera profesional en el mercado laboral. Eso es algo realmente imperativo. Yo creo que lo segundo sería también apoyar en la capacitación de la mujer, y para esto sí, definitivamente, no solamente internamente en las empresas. Yo creo que las empresas están haciendo y están aportando su granito de arena, y Pedro Lucé, que realmente se distingue en capacitar a su personal, yo creo que lo tiene bien claro, pero me refiero también al gobierno. ¿Qué políticas va a establecer los gobiernos para que la mujer realmente se capacite y que se capacite en lo que está marcando el destino ahorita mismo, que es la tecnología? Entonces, yo creo que definitivamente hacia el futuro es ver la capacitación de la mujer, y tiene que haber políticas claras. Pero para elaborar esas políticas, como bien lo mencionaba María Inés, la mujer tiene que tener participación en esa discusión. Y yo creo que eso es lo que está faltando. Cuando vemos las discusiones en los diferentes foros o en los diferentes establecimientos de los gobiernos, no está el porcentaje requerido de mujer. Entonces la voz de la mujer no va a ser escuchada. Y como bien lo decía mi socio Orlando, es visible que cuando estamos hablando de este tema, los hombres no están. Entonces es como cuando estamos dando un sermón en la iglesia y los pecadores no están allí. Tenemos que estar todos los pecadores escuchando. Entonces yo creo que ese es el tema, empatía de los hombres hacia este tema, porque es para el bienestar de toda la sociedad, para el bienestar de todo el mundo, para la equidad, la justicia y la democracia. Muy bien, Marisol, gracias. Claudia, de esas lecciones aprendidas y qué hacemos diferente a partir de la pandemia, porque yo siento que sí nos movió, nos sacudió el piso. Algunas empresas estuvieron más preparadas, sobre todo aquellas empresas que ya eran flexibles con la utilización de las tecnologías, el trabajo desde casa, la flexibilización de los horarios, beneficios a los colaboradores. A otras, no tan a la vanguardia, les movió más severamente el piso y llegaron cosas que se pensaron que eran, digamos, temporales mientras esto pasa, pero que ya nos dimos cuenta que van a quedar. Pase la pandemia, van a quedar. Entonces, cuéntanos un poco qué crees que cambió en el status quo del mundo. Creo que el concepto de diversidad e inclusión está en boca de todos hoy en día, ¿no? En SAP hablamos y hacemos alrededor de estos temas desde hace varios años. Y creo que hay una evolución a partir de esta situación de pandemia hacia la empatía por estos temas, ¿no? Y tal vez desde el punto de vista externo del tema, a mí me gusta hablar que cuando hablamos de equidad de género o de liderazgo femenino, hay dos aristas a tener en cuenta. El externo, que es lo que pasa en las empresas, en los mercados, en las leyes, regulaciones, para promover y ojalá lograr esta equidad y esta igualdad,
pero también después está el campo interno. En el campo externo yo veo a las empresas abrazando el concepto de diversidad e inclusión, colocando prácticas y programas específicos, y veo la incorporación de la sustentabilidad como un elemento que tiene que ver con el propósito de la compañía, ¿no? Y esta sustentabilidad o sostenibilidad está en la agenda de los líderes de Latinoamérica hoy en día. Una encuesta que hicimos hace muy poco, en la que estuvieron 450 empresas medianas y grandes en Argentina, Brasil, Colombia y México, reveló que el 45% de las empresas ya tiene una estrategia de sostenibilidad. Y en esa estrategia se incluye lo que es la diversidad, lo que es la inclusión, y diversidad, por supuesto, en género, pero también en otros temas, ¿no? Diversidad en capacidades diferentes, diversidad en que en definitiva demos oportunidad a todos, ¿no? Hombres y mujeres. Ahora, creo también que hay que trabajar el eje interno de esta situación, ¿no? En mi caso, líder mujer, yo pienso que nosotras podemos ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes. Y las generaciones más jóvenes, hombres y mujeres, son mucho más abiertos a abrazar este tipo de diferencias, sobre todo en el género, ¿no? Hombres y mujeres existieron desde siempre. Entonces, creo que podemos ser un ejemplo para estas generaciones más jóvenes, creo que podemos inspirar, creo que podemos compartir experiencias que hemos tenido para que en definitiva esa experiencia que otras que nos siguen van a desarrollar se puedan apalancar de aquello que nosotros ya hicimos. A las mujeres yo les digo, señoras, chicas, vamos, anímense, levanten la mano, hay que mostrar las ganas, por supuesto prepararse, pero las oportunidades están. El cambio tiene que ser en los dos ejes, en el eje externo, en las compañías, en los gobiernos, pero también en el eje interno, en el que cada una de las mujeres tiene que hacer para prepararse y estar lista, para que realmente logremos esta igualdad que estamos buscando. Muy bien, Claudia. Y Orlando, bueno, pues nosotros dos somos los representantes de los hombres aquí en este foro. A mí me gustaría que nos des una sugerencia a nivel de sociedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se pudiera implementar? Porque obviamente se ha ganado muchísimo terreno en la igualdad hombre-mujer, en el tema de los salarios también. Este panel es una muestra. Mujeres poderosas, mujeres que han llegado a posiciones importantísimas, dirigiendo corporaciones, empresas, pero falta mucho más. Y sobre todo falta, y es un reclamo auténtico que lo decía Orlando, que el hombre esté en estas conversaciones. ¿Qué podemos sugerir entonces para cambiar y que ese diálogo sea mucho más integrado? Bueno, yo creo que hay cosas evidentemente que se pueden hacer desde el Estado, ¿no? Y la principal es la educación. A los niños hay que enseñarles desde muy chicos que hay igualdad entre niños y niñas, y a las niñas también alentarlas y fomentarles en decir que pueden hacer lo que quieran, lo que se propongan, ¿no? Pero a nivel de empresa, creo que lo que podríamos hacer nosotros es tratar de, como decimos nosotros en el Perú, cascadear hacia abajo, es decir, con nuestros empleados que a su vez formen a sus niños en casa con esa mentalidad. La verdad es que las limitaciones muchas veces son percibidas y no reales, porque las capacidades las tenemos todos de la misma forma. No hay, digamos, un género más inteligente que el otro. Y lo que nos toca hacer a nosotros, digamos, en el mundo empresarial es sí tratar de poder hacer la vida más fácil por un tema natural, digamos, de los hijos y la percepción de algunas mujeres que les es más complicado, ¿no? Poder ascender en la carrera por el tema de cuidar a los hijos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en la oficina un documento que le llamamos guía de padres, ¿no? Y la guía de padres es también para explicar a los padres que
claro, no es que estén haciendo el favor en su casa, sino que es parte de su responsabilidad también apoyar con los hijos. Yo creo que en el tiempo eso se va a lograr definitivamente, o sea, probablemente, y con las personas que estoy aquí en el panel, recuerdo que somos más o menos contemporáneos, bueno, yo algunos más canas que ellas, pero yo recuerdo a mi padre nunca agarró un plato para lavar o bañó a mis hermanos, o nada que ver, pero digamos que mi generación sí, ¿no? Yo particularmente, que mis dos hijas son las mayores, digamos, yo también le he dado la leche y las he bañado y qué sé yo, y mis amigos también. Entonces, tal vez somos la generación X, la primera que hizo ese cambio donde tal vez nosotros consideramos, caramba, lo hicimos mucho mejor que nuestros padres, pero ya nuestros hijos ni siquiera van a cuestionarse si es algo mejor o no, porque es algo natural. Y para que eso sea natural, tenemos que poder sembrarlo, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que acá hay dos cosas que hay que hacer. A nivel gobiernos hay que fomentar la educación desde el nido, ¿no? No sé si se dice también nido ahí, pero me refiero desde kindergarten. Y a nivel empresarial, tratar de inculcar estos valores en nuestros empleados para que a su vez ellos como padres los inculquen en sus hijos. Muchísimas gracias, Orlando. Estoy plenamente de acuerdo con eso y siento que hay esperanza para el mundo porque es cierto, las nuevas generaciones los vemos con una conciencia más elevada, con menos discriminación, con más apertura desde el corazón, más colaboración. Así que siento que ese liderazgo de los que vienen, nosotros impulsándonos, va a ser un mundo mejor en cuanto al respeto a la mujer y las oportunidades que la mujer va a tener. Nos queda a nosotros, de estas generaciones un poquito más añejas, seguir trabajando para cambiar, porque todavía nos quedan décadas de vida y poder ir elevando ese nivel de conciencia hasta que nos toque pasar la antorcha a los otros, que yo creo que ya vienen con una conciencia expandida. Los últimos minutos de nuestro foro tienen que ver ahora con el público que nos ha estado escribiendo preguntas aquí en el chat. Yo voy a leer algunas preguntas. Por ejemplo, hay una específica que viene para María Inés y dice: mi consulta va dirigida al área de salud mental en las mujeres, ya que se evidencia estadísticamente han sido afectadas en mayor porcentaje. ¿Cuáles son los planes, estrategias de ayuda en esta área? Y esta pregunta te la hacen a ti, María Inés. Súper importante la pregunta y yo creo que, siendo que, bueno, ONU Mujeres hemos evidenciado esta preocupación en todos los países y apareció en todos los datos como una de las grandes problemáticas producto de la pandemia. Nosotros hay otra agencia de Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, que también lo ha evidenciado como uno también, digamos, de aquellos efectos invisibles de alguna manera y que se ha hecho ahora más visible, yo diría, en los últimos meses, producto del confinamiento, el estrés, la incertidumbre hoy día que nos ha llevado la pandemia. Yo creo que en esto, más que un plan que tengamos desde mujeres, sí se está potenciando de que los planes de respuesta sean integrales. Y cuando hablamos de integrales, la recomendación que estamos haciendo es que se adopten, obviamente, medidas y presupuestos. Ojo que los presupuestos en nuestra región no son muy altos para atender los temas de salud mental. Nunca ha sido como un tema. Basta ver, por ejemplo, yo lo que conozco en algunos países, hoy día atenderse, por ejemplo, una atención psicológica por situaciones de estrés, depresión. Todavía las horas de atención son muy caras y generalmente están como en un sistema más privado en América Latina. No tenemos todavía como parte de una respuesta que sea como parte del sistema de protección social hoy día. Y creo que los países que hoy día estén respondiendo de alguna manera a lo que es la salud mental van a ser aquellos países que también van a poder salir de mejor manera de la crisis, ¿no? Pero desde ONU Mujeres no tenemos como un plan hoy día directamente para abordar eso. Sí lo que estamos haciendo hoy día es incorporarlo en los diálogos que estamos teniendo, tanto con los gobiernos, con la sociedad civil, incorporar también a la academia en esta reflexión y visibilizando la temática. Muy bien, gracias, María Inés. Tengo por acá una pregunta que pueden responder abiertamente quien desea
aportar sobre este interrogante. Dice, ¿cómo enfrentan los casos de ausentismo por problemas de salud y cómo impacta en la carga laboral del personal? ¿Quién desea responder esta pregunta? Olga, Marisol, Claudia, Orlando. Bueno, con gusto respondo, y a diferencia de mis colegas aquí en el panel, nosotros somos una empresa bastante pequeña, solamente somos 50 colaboradores, así que ese impacto yo creo que a lo mejor se puede sentir más grande cuando somos pequeños y tenemos ausentismo, y lo hemos podido atender distribuyendo funciones, pero también trayendo personal de apoyo, que es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha en los pocos casos que nos ha tocado tener dentro de la empresa. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, me llama la atención que hablaron sobre comités de crisis. ¿Cómo seleccionaron a los miembros de este comité? ¿Cómo se puede conformar uno? ¿Quién responde? A ver, yo les comento qué hicimos nosotros. Por ejemplo, en nuestro comité de crisis está conformado por las personas que dirigen las áreas que consideramos que necesitaban atención con más urgencia: recursos humanos, finanzas, administración, logística. Y bueno, el comité se reúne todos los meses y analizamos situaciones desde el tema de la salud y el monitoreo de nuestra gente, que están todos en casa, pero que hay que controlar quién está enfermo o no, qué tipo de tratamiento está recibiendo, las necesidades de oxígeno también. Lamentablemente aquí en el Perú tenemos una carencia de oxígeno, y lo que hemos hecho como empresa es hemos comprado algo de oxígeno y vamos rotando, prestando los equipos cuando lo necesitan las personas o sus familias. Pero por otro lado, también no se puede desconectar uno del negocio, y la parte financiera es muy importante. Entonces también los temas de cómo cuidar la caja, en qué ahorramos y cómo vamos desarrollando el negocio también es importante, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando. La verdad que ha sido extraordinario poder escucharles a todos. Olga, gracias. María Inés, Claudia Bueri, Claudia Jáñez, que también nos acompañó. Marisol, gracias por estar con nosotros. Para mí, como persona, como ser humano, me ha elevado ese nivel de conciencia, de entender, sobre todo con estas estadísticas tan claras que María Inés nos compartió, y luego la experiencia de cada uno de ustedes, el tema de la mujer. Todos somos responsables de lo que nos sucede a nivel de sociedad. Entonces, si todos nos vemos conectados, no importa que estemos en ciudades diferentes, que pertenezcamos a industrias o empresas diferentes, al final todos estamos apostando entre los servicios que mutuamente nos prestamos a hacer una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria, una sociedad más equilibrada, más armoniosa, de gente con más alta conciencia que pueda liderar justamente desde la empatía hacia otros. Y siento que esa es una gran enseñanza que nos dejó la pandemia: elevar nuestra empatía. Hubo un momento hace décadas que el Departamento de Recursos Humanos de una corporación no le veía retorno de inversión a hacer capacitaciones del ser, a ayudar a la gente a tener inteligencia emocional, ayudar a la gente a tener recursos desde la ciencia del mindfulness para evitar ataques de pánico, para poder tener mejores respuestas con lo que nosotros a veces de manera accidental decimos que es estrés. Y la pandemia nos ha hecho tener muy presente que ahora en el mundo corporativo, que ya lo hacían muchas empresas, incluso de tecnología, antes de la pandemia, es necesario educarnos todos, desde la gerencia hasta los colaboradores, especialmente a la mujer, que le tocan tantos sombreros en el hogar y en el trabajo, sobre hacernos responsables de nuestra felicidad corporativa. Y con esto quiero terminar, porque a mí me fascina el tema de la felicidad en el trabajo, y los japoneses tienen una palabra que es el karoshi, y la pandemia, yo siento que a todos nos ha hecho sentir algún que otro síntoma de lo que ellos llaman karoshi, que es casi muerte por exceso de trabajo. Y mucha de la experiencia que las personas estamos teniendo es que desde casa trabajamos más, que no hay más tiempo de división de personal y trabajo. Entonces,
quiero aportar el concepto que tienen los nórdicos en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, de una palabra que es el arbeidsglad. Y el arbeidsglad, que yo no sé pronunciarlo correctamente, pero un danés me entrenó y es un poquito complicado, pero para ellos significa felicidad en el trabajo. Felicidad en el trabajo. Y nosotros pasamos una tercera parte de nuestro tiempo de vida durmiendo, otra tercera parte en nuestra vida productiva. O sea que trabajo no puede significar trabajo, sino me siento bien, estoy siendo atendido, se están preocupando por mi salud mental, como ustedes han compartido con estas líneas de ayuda psicológica que cada vez han sido más importantes. Y en el caso de la mujer, vuelvo y repito que tiene esa diversidad de sombreros, la mujer que trabaja, la mujer profesional que tiene un oficio, es importante que atendamos a sus necesidades. Así que para mí ha sido un honor. Gracias por la invitación, PwC, y que nos veamos en muchos más foros como este para poder dialogar con temas que son trascendentales. Felicidades a todos por habernos dedicado este tiempo y habérselo dedicado a ustedes mismos, y hasta un próximo encuentro. Feliz día, muy buenas tardes. Gracias a todos los panelistas por la participación. Hasta muy pronto. Gracias, Ismael. Gracias. Hasta luego. A ustedes. Feliz día, feliz tarde.